Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día. Espero que estén todos bien. Por favor, me confirman que se escucha bien el audio. Sí, profe, Hola, ¿se escucha? Sí, Súper, profe. gracias. Gracias. Genial. Espero que estén todos bien. Vamos a hacer las configuraciones de rigor acá. Em, Perfecto. A ver. Ya. Chicos, esperando que estén muy bien. Antes de partir la clase, quiero saber si hay dudas o consultas, si tuvieron la oportunidad de revisar el ejercicio práctico, si le han nacido dudas respecto a él, a lo que se plantea ahí como pregunta, o a lo que hemos visto como materia hasta ahora. ¿Alguna consulta? Pareciera que no. profe, yo tengo una duda. Cuéntame, Espérame un momentito. claro. No sé si alguna de las otras personas tiene dudas, consultas. Más que nada tengo una duda con los ID, porque he estado como confundido más que nada porque yo ocupo Visual Studio, lo he ¿Ya? ocupado para seminario y para EDA, Ya, y perfecto. quiero tratar de usarlo ahora para Java, pero tengo una duda Ok, más que nada, yo al instalar como los paquetes de Java, ya. esto hace que, por ejemplo, cuando yo defina una clase o algún método o algo en Java, no me Ujú. va, me va a aparecer como, por ejemplo, o sea, como muy tonto lo que decir, pero como por colores distintos, por decirlo de alguna forma. Eso es muy detallista respecto al editor que estaba usando. La verdad que yo no utilizo Visual Studio para codificar, así que no sé si habrá alguna diferencia en cómo colorea o cómo te No, muestra no, la... profe, es que más que nada lo digo porque yo cuando me he equivocado programando en C y en C++ y Visual Ujú. Studio me lo marca como un color en específico diciendo que son como caracteres nomás como una escritura más, que Ya, no lleva nada, como que si yo lo ejecuto eso me va a tirar error. Entonces, más que nada, por eso yo le pregunto si yo al instalar los paquetes de Java va a ya, aparecer da lo mismo el color, pero si no, más que nada que no me tire error. Porque una vez me hicieron una tarea en Java, intenté ya, hacer algo y me salía como en un color que me lo detectaba como que yo solamente estuviera escribiendo como cualquier cosa, así como algo random. ya. O sea, como que Visual Studio no era capaz de detectar que los paquetes estaban instalados, a pesar de que lo estaban. Sí, una cosa así, por ejemplo, que Ya, definiera como una clase y ya. me lo marcara como solamente letras cualquiera, como si estuviera escribiendo en un blog de notas. Ya, te vuelvo a insistir, la verdad que eso es muy específico del editor, no te lo podía decir ahora. Si quieres en algún momento lo puedo tratar de buscar o lo podemos ver después de la clase en otro horario para ver o sea, no sé si lo has probado de partida antes de- de avanzar con la pregunta. O Si sea, sí, no lo he probado porque me hicieron una tarea en programar en Java hace ya, el semestre pasado. Y me ya, pasó esto que le estoy comentando, que me aparecían como todas las letras en un solo color, entonces me lo detectaba como una escritura más. Por ya, eso te se lo entiendo. comento. Te entiendo. La verdad que no sé cómo maneja las distintas formas, distintos lenguajes de programación Visual Studio, así que no te sabría dar una respuesta. Si quieres, como te digo, puedes probarlo para ver si la última versión de Visual Studio ha cambiado un poco eso y si hay algún problema lo podríamos revisar, a pesar que, como te digo, yo personalmente creo que muy pocas veces he utilizado Visual Studio, así que no es un editor con el que me maneje. Pero lo podríamos revisar o incluso lo podrías preguntar en la ayudantía también. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces partimos inmediatamente con materia. Ok. Entonces, la clase del día de hoy va a tratar sobre algo que ya hemos mencionado brevemente en otras sesiones de clase, que es el tema de la herencia. Entonces, este concepto de herencia, ¿cierto? Que es la posibilidad de nosotros heredar
tanto métodos como atributos de clases que hayamos definido en otro momento, vamos a ver, extender un poquito más este concepto y vamos a ver cómo se ve representado en código Java. ¿Ok? Ese es el objetivo de la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, básicamente... material acá. Entonces, básicamente, la idea acá es que nosotros seamos capaces de crear nuevas clases, ¿ya? Basado en clases que ya existen, ¿ya? En clases ya existentes. Es decir, algo que ya habíamos comentado respecto a la herencia es que nos permitía tener como base una clase ya creada y poder a partir de esa clase replicar algunos métodos y atributos de esa clase en otra nueva clase, ¿ya? Entonces, bueno, cuando heredamos de una clase existente, lo que estamos haciendo es, por supuesto, reutilizar código. Es decir, no es necesario que si nosotros vamos a crear la clase persona, o sea, si tenemos creada la clase persona y queremos definir la clase estudiante, muchos de los atributos de persona y muchos de los métodos de la clase persona se van a repetir en la clase estudiante, lo cual no es necesario que nosotros volvamos a escribirlo, ¿ya? Por lo tanto, solamente reutilizamos todo el código de la clase persona en la clase estudiante y bueno, las cosas que sean específicas de un estudiante tendremos que escribirlas, ¿ya? Esto aplica tanto para métodos como atributos de la clase base, la clase padre, ¿cierto? Que en este ejemplo sería la clase persona, ¿ok? Y como les dije recién, por supuesto, una vez que reutilizamos esa parte del código, tenemos que agregar los métodos y atributos que son propios de la clase que estamos creando, de manera de adaptar la clase heredera a las particularidades de la nueva categoría de objetos, que es lo que acabamos de explicar. Java en particular permite consultar la estructura de una clase, ¿ya? Es decir, podemos a través del lenguaje Java consultar cuáles son sus métodos y atributos, ¿ok? Este es un atributo que tiene el lenguaje de programación Java, a lo cual se le llama reflexión. La verdad que el tema de la reflexión propiamente tal no lo vamos a ver en este curso, ¿ya? Pero es bueno que sepan que existe. Es el ejemplo más sencillo para entender el tema de la reflexión sería un equivalente a, por ejemplo, si tú creas la clase persona sea capaz de preguntarse a sí misma, cuáles son mis métodos y cuáles son mis atributos. Es como dice acá, una especie de conciencia que toman las clases sobre su propia existencia, ¿ya? Como les digo, esto está fuera del alcance del curso, como dice acá, no lo vamos a ver en este curso, pero es bueno que sepan que existe, ¿ya? También habíamos hablado de que la herencia la podíamos identificar, ¿cierto? Cuando encontramos relaciones del tipo es-un, entre una clase nueva y una ya existente. Entonces, por ejemplo, un estudiante es una persona, entonces ahí tenemos una relación es un, por lo tanto podríamos inferir que podría existir una relación de herencia cuando nosotros definimos la clase persona y la clase estudiante, porque un estudiante es a la vez una persona. Entonces, ven ahí que hay una especie de relación de herencia. Entonces, la relación a pesar de ser una condición necesaria, es decir, si queremos plantear herencia, tiene que estar la relación pero no es suficiente, ¿ok? Esto debido porque además de esta relación que nos da una primera pista de que debería existir la herencia, tiene que cumplir lo que se llama el principio de sustitución, ¿ya? Este principio de sustitución se da, por ejemplo, ya lo habíamos hablado, sin darle el nombre de principio de sustitución, cuando yo, por ejemplo, digo, necesito una persona para por ejemplo, tomar asistencia. Entonces, necesito una persona que sea la que va a tomar la asistencia de un ramo, por ejemplo. Entonces, la verdad que puede ser cualquier persona. Puede ser, qué sé yo, puede ser un funcionario de la universidad, puede ser un profesor de otro ramo, puede ser un estudiante,
puede ser, qué sé yo, un taxista, puede ser, o sea, para el tema de la asistencia puede ser cualquier persona, ¿ok? Independiente que sea estudiante, que sea profesor, que sea funcionario. Entonces, si yo estoy pidiendo una persona y me llega un estudiante, ¿ok? Va a funcionar igual el tema de la asistencia, porque la asistencia la puede realizar una persona o un estudiante. Entonces, puedo sustituir una clase persona en este ejemplo con la clase estudiante. Entonces, ahí es donde se cumple el principio de sustitución. ¿Qué es lo que se explica acá? Cuando un objeto de la clase derivada puede responder de buena forma a todos los métodos públicos de la clase base. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, necesito una persona y necesito saber cuál es su nombre y su root, y en vez de una persona, es decir, alguien que solo sea persona, me llega un estudiante y yo le pregunto cuál es tu nombre y cuál es tu root, lo va a poder contestar de buena manera, porque un estudiante también a la vez es persona. ¿Ok? Entonces acá un poquito ¿cómo se llama? De vocabulario que vamos a utilizar acá, que ya lo habíamos conversado. Cuando hablamos de la clase ya existente, en este ejemplo sería la clase persona, vamos a llamarle superclase, clase base o clase padre, ¿ya? Es decir, cualquiera de estos tres términos vamos a utilizarlos como sinónimos cuando nos estamos refiriendo a la clase superior, la clase desde la cual heredamos cosas, ¿ok? Mientras que la nueva clase, es decir, la clase que hereda de esta clase superior, lo vamos a llamar subclase, clase derivada o clase hija de manera indistinta, ¿ya? También van a ser términos sinónimos en este contexto, ¿ok? Entonces volvamos al ejemplo de la relación un estudiante versus una persona, ¿ok? Entonces ya dijimos que existe la relación es un en el caso de persona y estudiante, en la relación persona y estudiante, porque un estudiante es a la vez persona, un estudiante es una persona. Entonces uno podía hilar fino en, bueno, cuáles son las cosas que hacen particular a un estudiante en relación a una persona. Entonces, un estudiante es una persona, pero que se distingue por asistir a un lugar de estudio. Entonces, del universo de personas que existe en el mundo, hay un subconjunto que es el universo de estudiantes, donde todos y cada uno de los estudiantes se encuentran contenidos en el universo de personas. ¿Ok? Entonces, un estudiante, como dice acá, es un caso particular de persona. El conjunto de personas tiene un subconjunto particular que es el conjunto de estudiantes. Entonces, en ese caso, nosotros podemos ver un caso de herencia. También dentro del universo de personas podemos ver otros subconjuntos de personas, ¿cierto? Como pueden ser empleados, cesantes, jubilados. Es decir, tú puedes crear subconjuntos y plantear herencia siempre y cuando se cumplan estas relaciones. Ahora, bueno, nosotros ya habíamos visto cómo se veía esto representado en diagramas de clase, ¿cierto? Entonces tenemos, como se ve acá, tenemos la clase estudiante, ¿cierto? Que hereda de la clase persona, y esta relación la anotamos de esta manera acá, con una flecha apuntando a la clase base, ¿ok? Entonces, de esta manera queremos decir que estudiante hereda de persona, ¿ok? Ahora, en la práctica, Java, cuando tú haces herencia, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ya? Lo que está haciendo, como lo dijimos anteriormente, es tomo los métodos y atributos de la clase base en una nueva clase y los extiendo. ¿Ok? Entonces veamos en este ejemplo que aparece acá. Tenemos en esta parte la definición de la clase persona. Por supuesto, la clase persona, por ser una clase, tiene métodos y atributos. ¿Cuáles son sus atributos? El nombre, la fecha de nacimiento y la estatura. Son los que están definidos para este problema en concreto. Ah, y el peso, que no sé por qué aparece, esta línea debería estar ahí. ¿Okay? Y luego de eso también tenemos sus atributos, ¿ok?
Entonces, dentro de los atributos, para este problema particular, pusimos un atributo que es el atributo, o sea, perdón, dentro de los métodos, ¿cierto? Pusimos los siguientes métodos. El método para obtener el nombre, el método para obtener la fecha de nacimiento, el método crecer en 1 centímetro, por ejemplo, en fin, métodos que pueden aplicarse a una persona. ¿Ok? Y por fuera, acá, tenemos definida la clase estudiante. Entonces, fíjense que la clase estudiante tiene todos los métodos y atributos de la clase persona, porque un estudiante también tiene un nombre, también tiene una fecha de nacimiento, también tiene estatura y también tiene peso. Y además también podemos preguntarle cuál es su nombre, cuál es su fecha de nacimiento. Podemos hacer que un estudiante crezca en 1 centímetro, ¿cierto? Pero además tiene cosas particulares del estudiante, como son algunos métodos y atributos particulares del estudiante. En este caso, los atributos definidos de forma particular son lugar de estudio, fecha de ingreso, y también algunos métodos en particular, como puede ser la obtención de cuál es el curso que está rindiendo, etc. ¿Okay? Entonces, esa es la forma que vamos a tener de visualizar ¿cómo se llama? La clase, la herencia en clase, y en este caso en particular entre estudiante y persona. ¿Ok? Entonces, visto los requisitos en cuanto a términos de cómo funciona este tema de la herencia, veamos cómo es que Java finalmente aplica estos conceptos en código. ¿Ok? Entonces vamos a partir de un ejemplo que es que un manager, ¿cierto? Va a ser un empleado. Entonces tenemos las relaciones un, vamos a tener la clase base que es empleado y la subclase que es manager. Y que pueden cumplir el principio de sustitución. Si yo en alguna tarea en particular necesito un empleado y me llega un manager, podemos utilizar el manager para esa tarea en particular, por lo tanto cumple el principio de sustitución. Entonces, podemos definir la clase manager extendiendo la clase empleado. Cuando hablamos de extender la clase empleado, estamos hablando justamente de la herencia. La clase manager va a heredar de la clase empleado. ¿Ok? Entonces, veamos la sintaxis, que es la que aparece acá. Por supuesto, como estamos definiendo una nueva clase, tenemos que poner la sintaxis de creación de clases, es decir, la palabra reservada class, y luego viene el nombre de la clase, que en este caso es manager, ¿ok? Pero como queremos aplicar herencia en este caso, vamos a agregar la sintaxis de herencia, que es simplemente poner la palabra reservada extends, que lo que hace es extender lo que nosotros definamos en este caso. Para este ejemplo sería extend la clase employee, es decir, a través de la definición de esta clase llamada manager, vamos a extender los métodos y atributos definidos en la clase employee. Vamos a extender la clase employee a través de la clase manager. Por lo tanto, hasta este punto, sin tú haber escrito ninguna línea de código, manager ya tiene los métodos y atributos de la clase employee. Por lo tanto, lo que tú tienes que poner acá adentro, entre medio de estas llaves, es lo específico de la clase manager. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Profe, ¿se puede ver la herencia de una herencia? Claro que sí, claro que sí. Se puede, tú puedes crear la clase manager, inventemos algo, manager de desarrollo, para definir el manager del área de desarrollo, ¿cierto? Entonces puedes definir la clase manager desarrollo, para que extiende la clase de desarrollo de manager, ¿cierto? Y que es particular para las clases, el sector de desarrollo. Y puedes definir la clase manager de recursos humanos, entonces es el manager particular de recursos humanos, y el manager de desarrollo y el manager de recursos humanos, por supuesto, tendrán algunas cosas que extender, cosas adicionales, específicas de esas clases, además de lo que puedes obtener de la clase manager, que a su vez lo obtienes de la clase empleado. ¿Ok?
Entonces, el manager de desarrollo finalmente hereda todos los métodos y atributos de la clase empleado, que a su vez hereda de la clase manager. ¿Ok? Entonces sí, Ya. sin ningún problema. Entonces, presentaciones, esta es la clase 5, creo. Y acá tenemos, espero haber descargado el ejemplo, sí, maravilloso. Entonces vamos a abrir con un editor de texto sencillo acá. Esto de acá. Entonces miren, acá, vamos a borrar esta línea de acá. Acá podemos ver claramente lo que estábamos hablando. Entonces miren, primero, bueno, acá tenemos una clase definida, que es simplemente la clase que vamos a utilizar para ejecutar el programa. ¿Ok? Si se fijan acá, esta clase tiene un método que es el método main, definido como static, ¿cierto? Que va a ser el encargado de ejecutar el programa. ¿Ok? Que es la clase mínima que tiene que existir para que un programa funcione. Entonces, a partir de acá, este código, por supuesto, depende de la creación de otras clases que son las que están definidas más abajo, que son la clase empleado y la clase manager. ¿Ya? Entonces partamos por la clase base en este caso. Fíjense que la clase empleado, la clase employee, tiene métodos y atributos definidos. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos el constructor, si recuerdan lo que vimos en las últimas clases. Tenemos el constructor, que en este caso lo que hace es recibir ciertos parámetros por entrada para rellenar los atributos de nombre, salario, la fecha de contratación, etcétera. ¿Ok? Creo que esos son todos, de hecho. Nombre, salario y fecha de contratación. Y luego, además del constructor, tenemos los métodos específicos para la clase empleado, que es la obtención del nombre, la obtención del salario y la obtención del día de contratación, y además un método adicional que lo que hace es recibe un porcentaje y determina un cálculo del aumento del salario del empleado. ¿Ok? Y por supuesto la definición de los atributos, ¿ok? En este caso el nombre, el salario y la fecha de contratación, ¿ok? No sé si lo habíamos conversado anteriormente, y ya que hablamos de los permisos que les podemos dar tanto a métodos como a atributos a través de los modificadores public, private, protected, etc., es una buena práctica al momento de tu programar en Java. Por lo general, se tiende a dejar los atributos como privados, siempre, ¿ya? A no ser que por algo muy específico se necesite un atributo como público. En el 90% de los casos, los atributos internos de la clase se dejan como privados. ¿Para qué se hace esto? Para que tú las interacciones de tu objeto, de cuando tú hagas la instancia de clase, del objeto con sus atributos internos, sea solamente a través de métodos. De esta manera, si te fijas, por ejemplo acá, en la creación de la clase empleado, como estos atributos están definidos como privados, una vez que tú creas el objeto empleado y le das un nombre, un salario y una fecha de contratación, no tienes ninguna forma de cambiar el nombre del empleado, ni cambiar su salario, ni de cambiar la fecha de contratación. Bueno, el cambio de salario sí se puede hacer, pero solo de manera controlada a través del método raise salary, que aumenta el salario. ¿Te fijas? Entonces, las modificaciones de los atributos se hacen de manera controlada según los métodos que tú definas. Entonces, tú no le das la libertad a cualquier persona que tenga acceso a la definición de tu clase de modificar los atributos como quieran, sino que tú lo haces de manera controlada a través de los métodos que tú definas como público. ¿Ok? Entonces, si te fijas, la única forma de modificar el salario de un empleado es a través del método raise salary. No existe otra forma. Y esta, a su vez, necesita un porcentaje. ¿Ok? Entonces tú no puedes poner salario igual a 1.000.000, ¿cierto? De golpe y porrazo. ¿Ya? Tiene que ser a través del método que tú definiste de manera controlada. Esto es una buena práctica que se hace, como les digo, en el 90% de los casos. Entonces, bueno, la clase empleado ya la habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Entonces vamos a hablar ahora sobre la clase manager. ¿Qué es lo que hace la clase manager? Es extender a la clase empleado, es decir, hereda cosas de esta clase base que es la clase empleado.
¿ok? Entonces, fíjense que por supuesto tenemos que definir el constructor de la clase manager, ¿ok? Al definir el constructor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que el manager también va a tener como entrada un nombre, un salario y una fecha de contratación, ¿ok? Porque esos son los atributos que nosotros heredamos de la clase empleado, ¿ok? Pero además, fíjense que por acá abajo tenemos definido un atributo adicional, que es el atributo bonus, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a operar el constructor en este caso? Entonces, fíjense, lo que debería hacer el constructor de manager es exactamente lo mismo que el constructor del empleado, pero además darle algún valor inicial al atributo bonus, ¿ok? Exactamente lo mismo que el constructor de empleado, pero inicializar bonus. Entonces, ¿cómo se hace esto? Como el constructor de manager debería ser en parte lo mismo que el constructor de empleado, lo que vamos a hacer acá simplemente en esta línea es llamar al constructor de empleado. ¿Ok? Entonces, como la clase manager extiende empleado, para llamar al constructor de empleado tenemos que utilizar la palabra reservada super. De esa manera, por clase, la superclase, ¿cierto? La clase base, la clase padre. Entonces, de esta manera, a través de la palabra reservada super, lo que estamos diciendo acá es que vamos a utilizar el constructor de la clase padre, es decir, este constructor, el que está definido acá. ¿Ok? Entonces, por supuesto, el constructor de la clase empleado va a tomar la variable n como entrada para el nombre, la variable s como entrada para el salario y las variables para la fecha de contratación. ¿Ok? Con eso ya llenamos 3 de los 4 atributos que tiene manager. Llenamos el nombre, el salario y la fecha de contratación. Pero queda un atributo adicional que es el bonus, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que tratar ese atributo específico de la clase manager de manera particular. Entonces, en este caso, vamos a definir que el bonus es inicialmente 0. ¿Ok? No hay ningún problema acá si, por ejemplo, tú quisieras que en vez de ponerlo inicialmente como 0, recibirlo como entrada dentro del constructor de manager, tú podías perfectamente, esto está definido como double, deberías definir una variable acá, b, ¿cierto? Y decir inicialmente bonus b es igual a la variable de entrada. Entonces, fíjate, el funcionamiento es el mismo. Para los atributos que vienen de tu clase base, utilizas el constructor de la clase base, porque el funcionamiento va a ser el mismo. Mientras que para los atributos específicos de la clase heredera, haces lo específico. En este caso puede ser darle un valor inicial o el parámetro adicional que estás usando en el constructor de esta clase, inicializar a través de ese parámetro adicional el atributo, en este caso, bonus. ¿Ok? Puede hacerse perfectamente. Entonces, fíjate que ya con esto tenemos inicializada la clase manager, porque tenemos definido el constructor de manager. Y sin la necesidad de escribir todo el código para inicializar todos estos atributos. Ni siquiera tuvimos que crear estos atributos en la clase manager. ¿Ya? Entonces ahí te está ahorrando código. A lo mejor en este caso en particular no es mucho el código que te ahorras, pero cuando estás haciendo desarrollos realmente grandes, la verdad es que sí se nota una diferencia en la cantidad de código que tú te estás ahorrando. ¿Ya? Y además, estamos de aquí en adelante, en todo el resto del código, nosotros ya tenemos definido en la clase manager todos los métodos y atributos, o sea, todos los métodos que ya estaban definidos en la clase empleado. Por lo tanto, la clase manager tiene el método getName, tiene el método getSalary y tiene además definido el método RaiseSalary. Y el otro era getHireDate, ¿cierto? Que es el método que obtiene la fecha de contratación. Tiene definido todos esos métodos solo por el hecho que tú pusiste acá extends employee. ¿Ok? Pero por supuesto la clase manager va a tener sus propios métodos particulares de esta clase. ¿Ya?
Entonces, fíjense, puede tener métodos particulares, como en este caso, que definimos el método setBonus, que es particular de la clase manager, ¿ok? Que lo que hace solamente es setear el valor de bonus a un nuevo valor B, que es el que recibe como entrada. Y acá pasa algo interesante, miren. Dijimos que por el solo hecho de poner extends employee, tú estabas utilizando ya todos los métodos y atributos de la clase employee. Pero se puede dar el caso que alguna de las clases definidas en la clase base, en este caso en la clase employee, en la clase heredera, en la clase derivada, tú necesites que tenga un comportamiento ligeramente distinto, ¿ya? Entonces, en ese caso, Java te permite que tú extiendas el funcionamiento de ese método que ya estaba definido en la clase base. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Porque fíjate que nosotros acá estamos redefiniendo el método getSalary que ya estaba definida en esta clase de acá. ¿Qué es lo que estamos redefiniendo acá? Estamos redefiniendo que cuando nosotros obtenemos el salario, el método getSalary en Manager va a funcionar de la siguiente manera. Primero, vamos a utilizar el método getSalary que estaba en la clase empleado. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando la palabra reservada super, nuevamente accedemos a los métodos y atributos de la clase empleado. Sin embargo, como vamos a acceder a un método en particular de la clase base, tenemos que adicionalmente indicar cuál es el método al cual estamos accediendo. Entonces, no basta solo con poner la palabra super, sino que a través del operador punto, indicamos cuál es el método en particular que vamos a utilizar. Es decir, al poner super.getSalary, lo que estamos diciendo es, en la clase base voy a acceder al método getSalary, es decir, a este método de acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacía el método de acá arriba? Retornaba el valor de la variable salary, ¿ok? Por lo tanto, acá estamos retornando ese valor y lo estamos asignando a la variable base salary, ¿ok? Ahora, a partir de este punto, cuando nosotros retornemos el salario, vamos a retornar lo que obtuvimos de la clase base, ¿cierto? Pero adicionalmente le vamos a sumar el bono, ¿cierto? Entonces, el salario de esta persona va a estar compuesto por lo que obtuvimos del método de la clase base, que es getSalary, pero adicionalmente le agregamos el salario y ese resultado es el que vamos a retornar. Profe, ¿Ok? Sí, cuéntame. me confunde la palabra Ujú, super.getSalary. Me confunde sí, ese super. ¿A qué se ya. refiere? ¿Como que a la clase padre? ¿Una cosa así? Exactamente, exactamente. Tal cual como lo dijimos recién, cada vez que nosotros ponemos la palabra reservada super, nos estamos refiriendo a algún método o atributo de la clase base. ¿Ok? Entonces, similarmente a como lo vimos en la clase anterior, cuando ocupábamos la palabra this. ¿Ok? Cuando ocupábamos la palabra this, nos estábamos refiriendo a algún método o atributo de la misma clase. ¿Cierto? Sin embargo, al utilizar la palabra super nos estamos refiriendo a algún método o atributo de la clase base. Eh, Entonces, de la misma manera, un segundito, Ujú. de la misma manera que tú puedes escribir esto, a lo mejor te es más claro si yo reescribo esto de la siguiente manera. Super.employee. ¿Te fijas? De esta manera estamos llamando desde la clase base, desde la clase superior, que es employee, estamos llamando al constructor. Lo mismo acá. Desde la clase base, que es la clase employee, estamos llamando al método getSalary. Esta notación de acá, con esta es equivalente. Por supuesto, esta se utiliza más porque es más cortita. Entonces, cuando tú pones super, Java supone que estás llamando al constructor. ¿Ok? Pero esto de acá es equivalente a lo que tú pones acá. Ahora, si tú quisieras acceder a los atributos de la clase base, tienes que utilizar la misma notación. Por ejemplo, para el atributo salary, te tendrías que poner super.salary. Pero acá hay un detalle, que lo vamos a hablar de inmediato. ¿Alguien iba a hacer una pregunta, Cheo? Sí,
cuando uno dice super, ¿se refiere a la superclase directamente encima? Por ejemplo, si estamos en una clase que es una subclase de una subclase, cuando Ah, decimos super, ¿nos referimos a la subclase directamente encima o a la base de de la no, base? a la clase directamente encima. Ok. Es una buena pregunta. La verdad que no te la sabría contestar ahora, pero es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si tú quisieras llamar a algún método de atributo de alguna clase más arriba todavía? La verdad que no te lo sabría decir. Eh, de hecho, no sé si Java lo permite, ¿ya? Ok. Me hicieron alguna pregunta en la clase anterior y yo quería contestarla y y se me olvidó cuál era. Así que todas estas preguntas que estamos haciendo, yo digo que las voy a contestar en la clase siguiente. Ojalá pudieran recordarme para que no se me olvide, porque esto yo lo podía averiguar y contestar en la clase siguiente, pero la verdad que no estoy manejando bien las consultas. Así que si alguien me lo recuerda en la próxima clase, si no lo hemos conversado, lo hablamos. ¿Okay? Acá hay una pregunta del chat que dice, entonces super sería el constructor del padre, ¿no? Exactamente. Cuando tú pones super, estás llamando al constructor de la clase padre, que sería equivalente a este llamado que escribimos, eh, perdón, escribimos acá. ¿Ok? Esta notación de acá y esta de acá son equivalentes. Estoy escribiendo mucho, parece, así que vamos a borrar eso. Profe, Sí, dime. o sea, con la duda que dijo el compañero anterior a esta, era que super se refiere a la clase que está anterior a la que estamos usando o a la clase padre-padre. No, a la anterior. O sea, a ver, para hacer más claro el ejemplo, si nosotros acá hubiéramos definido una clase persona, y nosotros hubiéramos puesto algo así como employee extends persona, ¿ok? Si nosotros al poner super, acá abajo, al poner super, tú no estás llamando a la clase persona, estás llamando a la clase employee. Profe, se le ve como pixeleado, parece, pero no estoy seguro. Ay, ¿en serio qué pasó? A ver, El compartir pantalla. ¿alguien se le pixeló? Ah, se arregla algo, ¿no? A ver. Quizás si deja compartir pantalla y lo vuelve a iniciar. Probemos. A ver, vamos a hacerle seguimiento. ¿Qué tal ahí? ¿Sí igual? Poco mejor, pero Eh, o sea, sí, está un poco mejor, pero profe, no sé por qué ahora o sea, más que nada yo veo, por ejemplo, sale silenciar, chat de video, como que le sale lo que nunca había mostrado. No sé si me entiende. No. ¿Qué es lo que se muestra, perdón? Profe, es que Eh, está Los compartiendo comandos. como toda la pantalla, no solo Ah, como a eso. ver. Ok. sí, como que se ve todo lo que no se veía antes. ¿A qué A ver. Por ejemplo, cuando usted ve el chat, a nosotros no se nos muestra en la pantalla que usted abrió el chat, por ejemplo. creo Ah, que es porque cuando uno comparte pantalla tiene la opción de compartir solo una ventana. sí. Pero yo normalmente comparto toda la pantalla. Lo que pasa es que debería no mostrarse el chat. Eso está bastante raro. A ver, ¿todavía se ve el chat entonces? En O estos momentos. sea, sí, yo veo el chat, por ejemplo, pero se ve como Sí. pixeleado, como que no se nota qué hay escrito. Ah, ya, eso está raro. A ver, ¿cómo lo hacemos? A lo mejor si detengo la reunión y la inicio de nuevo podría ser una solución. Vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a parar la reunión un segundo y voy a empezarla de nuevo. Así que voy a botar la reunión, entren de inmediato, ¿ok, chicos? Ya. Nuevamente, hola. Vamos a intentar compartir pantalla y espero que esto resuelva el problemita. ¿Qué tal ahora? Que me confirmen cómo se ve, por Sí, favor. Bien. ahí se ve bien. Ya. Entonces, ¿estamos bien entonces? Ya, mil disculpas, chicos. La verdad que no sé si es tema del internet o de Zoom que debe estar, a lo mejor puede estar colapsado. Profe, Sí, dime, una consulta. cuéntame. Por ejemplo, en caso de que esta clase employee ¿Ya?
no tuviera el método getSalary, sino que, Ujú. perdón, si la clase manager no tiene el getSalary, solamente el employee, ahí ya no necesito ocupar el super para acceder a ese método. Perdón, ¿a qué te refieres con que no tuviera el getSalary? O sea, si es que solamente la clase padre tiene ese método y no la A ver, clase... es que acá hay dos aristas. Una arista es que tú quieras utilizar el mismo método que la clase base. Si tú quieres utilizar el mismo método que la clase base, esto lo puedes simplemente borrar. ¿Ok? Con el solo hecho de tú poner extends employee, estás utilizando el mismo método de la clase base. ¿Ok? La misma definición. Si tú, al contrario, lo que quieres hacer es hacer algo adicional sobre el mismo método, efectivamente ahí sí tienes que redefinirlo. Y para eso tú tienes que reescribirlo. Ahora, el proceso de reescribir este método puede o no depender del que ya estaba escrito. Tú podías escribir un método completamente nuevo acá que diga base salary es, qué sé yo, ¿qué podemos poner acá? 10, no sé, cualquier cosa. Estoy inventando algo. Y esto va a funcionar igual, ¿ya? Estás reescribiendo en Manager todo el funcionamiento del método getSalary, Ya. ¿ya? Porque Entonces, para esto... ¿Sí? ¿Sí? perdón, entonces si uno no le escribe nada a getSalary, el mismo compilador automáticamente ocuparía el del padre, por así decirlo. Si tú no escribes así, por ejemplo, ¿a eso te refieres o si lo borras completamente? Si lo borro completamente. Si lo borras completamente, reutiliza el método de la clase base, efectivamente. Entonces, Ya, perfecto. por ejemplo, digamos que tú acá tienes vamos a hacer manager M es igual a new manager, ¿cierto? No voy a escribir todos los atributos, acá van las entradas del constructor. Y tú después haces m.getSalary, ¿ok? En este caso en particular, como yo borré el método getSalary que estaba definido en manager, al yo ejecutar esta línea, el objeto M va a utilizar este método, el de la clase employee. ¿Ok? Ya, claro. ¿Sí? Ya, Sí, todo claro. perfecto. En este caso en particular, como nosotros creamos una redefinición de el método getSalary, vamos a dejar como estaba esto, ahí sí. En el mismo caso, si yo creo un objeto de tipo manager y llamo al método m.getSalary, en vez del de la clase base, voy a utilizar este. Y va a ser el funcionamiento indicado dentro de este código. ¿Ok? Que ¿Profe? insisto, ¿termino la idea? Puede el funcionamiento de este método depender del funcionamiento del método de la clase base o puede que no. Depende de lo que tú necesites hacer. Sí, cuéntame. Yo, por ejemplo, en vez de poner super, podría poner employee.getSalary. ¿Es No, equivalente? ¿No? no es Ah, ya. equivalente, no es Ya, ya. equivalente. Porque cuando tú hablas de employee.salary, estás tratando de llamar a un método de la definición de una clase. Y eso, la verdad que no lo puedes hacer, salvo que el método esté definido como estático. ¿Ok? Que es lo que Ah, vimos ya. en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, por eso, solo en estos casos en particulares, tú tienes acceso a los métodos de clase. Es como, al tú poner extend, de alguna manera lo que estás haciendo es tomar el código dentro de persona y como copiar y pegarlo dentro de manager. ¿Ya? Entonces, no dependes de la creación de un objeto para utilizar esos métodos. En cambio, cuando tú dices employee, si tú pusieras employee.getSalary, eso solo funcionaría si el método es estático, porque estás tratando de llamar un método que está definido dentro de una clase. Tú no puedes llamarlo. Acuérdate, para utilizar los métodos y atributos de una clase necesitas una instancia de clase, salvo que tú pongas el método o atributo como estático. ¿Ok? Ya, profe, Entonces, gracias. ok. Buena pregunta. Acá esto lo vamos a borrar porque así no estaba. Entonces, este es el funcionamiento que estamos planteando. Entonces, tenemos consulta acá en el chat.
Ahí sí, no toqué nada. Ya, entonces está perfecto. Puede haber sido un tema también de mi computador. Yo normalmente lo que hago es utilizo este computador como, por el tema de que yo puedo escribir, la verdad que me gusta rayar para añadir explicaciones, dado que es lo complicado que es hacer las clases online. Vamos a tener que hacerlo así por lo menos esta clase. Entonces, continuamos. Entonces, ese es el ejemplo en cuanto a código de cómo se ve la extensión o la herencia, ¿cierto?, en código Java. Entonces ya hemos visto las aristas que esto implica, cómo podemos conversar con la clase base, ¿cierto? Es decir, utilizar tanto métodos como... un tema que yo dejé, ahora me acordé antes de que yo estuviera el problema del corte. Yo dije que si tú quieres utilizar un atributo de la clase base, también lo puedes hacer utilizando la misma notación, ¿cierto? Que sería la siguiente. De hecho, lo vamos a poner así. En vez de utilizar el método getSalary, vamos a poner super. Acuérdense, super, cuando utilizamos super estamos hablando de los métodos y atributos de la clase base. Entonces, super.salary invoca al atributo salary de la clase employee. ¿Ok? Pero en este ejemplo esto no funciona. ¿Alguien me sabría decir por qué no funciona? ¿Qué es private? Porque es private. Excelente. Recuerden que cuando nosotros ponemos el atributo private, acá, eso quiere decir que el atributo, en este caso salary, solo es visible desde la clase en donde se creó. Por lo tanto, y continuamos con las preguntas, ¿qué tendría que poner yo ahí para que fuera posible acceder a ese atributo desde la clase heredera, desde la clase hija? ¿Un getSalary? No. No, perdón, a lo mejor no se entendió bien la pregunta. ¿Qué tendría que modificar yo de esta definición de acá para yo poder acceder al atributo directamente? Public. Ya sería una opción algo menos violento que public. ¿Protected? Protected, exactamente, chicos. Muy bien. Protected. Protected, ¿cuáles eran los alcances de protected? Un método o un atributo definidos como protected son visibles desde la clase que se creó y además desde las clases que heredan. ¿Ok? Entonces, por supuesto, tú podías ponerle public acá. También funcionaría. ¿Cuál es el problema de ponerlo como public? Que se puede acceder desde cualquier parte de tu código. Entonces cualquier persona que tenga acceso a este código podría modificar el valor de la variable salary. ¿Ok? Lo cual no es tan buena idea. Entonces es mejor ponerle simplemente protected, si queremos que la variable se pueda acceder desde la clase hija. Entonces, en este caso que acabamos de poner ahora, es decir, cambiando a protected la variable salary, tú podías hacer exactamente el mismo funcionamiento que estaba escrito antes, accediendo directamente al atributo salary. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta más de cómo funciona a nivel de código esto. ¿Se entiende? ¿Está muy enredado? Veo acá el chat. Con protected, ¿debo importar el fichero donde está la clase? No, no es necesario importarlo. Basta, cuando tú haces la compilación, simplemente el compilador se da cuenta que estás tratando de llamar a una clase que está en otro archivo, la busca, la carga, y si está definido como protected, simplemente va a poder acceder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre protected y public? Ya. Si tú defines esto como... así. Public, ¿ya? Y tú haces lo siguiente, manager m es igual a new manager, ¿cierto? Y acá van todos las iniciadores del constructor, que no los voy a escribir. Y después tú haces m.salary. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos tratando a través del objeto manager acceder al atributo salary, ¿cierto? Con public, esto funciona, ¿ok? Estamos tratando a través de un objeto m acceder al atributo salary. Si tú pones employee igual new employee, también con sus inicializadores que no los voy a escribir, y pones e.salary, también funciona.
porque estamos a través de la instancia de clase E, estamos tratando de acceder a un atributo que lo definimos público, que es salary. Por lo tanto, ambas opciones funcionan. Y esta de acá también funcionaría si tú pones super.salary, todas esas funcionan, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que así como yo puedo acceder a esos atributos desde el objeto que yo creé, también los puedo modificar. Entonces no hay ningún problema en que tú pongas m.salary igual, qué sé yo, $1.000.000 y le ponen 1.000.000 acá. Entonces la persona que está utilizando este objeto puede modificar el atributo sin ninguna restricción, ¿ok? Si tú pones protected acá, ¿ok? Si tú pones protected, esta línea sigue funcionando, ¿ok? Exactamente igual como si hubieras puesto public. Tú puedes llamar al atributo salary desde la clase padre, que en este caso es employee, y utilizarlo sin ningún problema, ¿ok? Y modificarlo, también lo puedes modificar. ¿Cuál es el único problema? Que en este caso, como tú lo pusiste como protected, ni este caso van a funcionar ahora, ¿ok? A través de la instancia de la clase, no vas a tener la posibilidad de acceder ni modificar el atributo salary, ¿ok? Porque lo pusiste como protegido. Entonces, como ven, si tú pones un atributo como public, por ejemplo, un atributo que sea más obvio, como password de una cuenta, ¿cierto? Si tú lo pusieras como public, cualquier persona que cree un objeto de tipo cuenta va a poder acceder a la contraseña, cambiarla, verla, ¿cierto? Entonces eso no es buena idea, por supuesto. Pero que dentro de tu código se pueda visualizar, dentro de las extensiones de tu código, dentro de la herencia, a lo mejor no es tan problemático. Entonces depende del tipo de seguridad que tú quieras plantear, es cómo defines todo, ¿ya? Probablemente, si tú pones todos los métodos y todos los atributos como public y tú creas un código en base a eso, es muy probable que tu código funcione, ¿ya? Pero va a tener estos detalles, ¿ya? Que va a tener algunos problemas de seguridad. ¿Ok? Entonces espero con eso haber contestado la pregunta de la diferencia entre protected y public. Dicen acá, protected es como definir los métodos como final, medio mentiroso, coloquialmente hablando. No, final lo que hace, acuérdense, es definir algo como constante, es decir, algo que no puede cambiar su valor. Sin embargo, cuando tú defines algo como protected, lo que estás diciendo es que la forma de ver ese atributo y la forma de modificar ese atributo queda a tu disposición. Es decir, fíjate acá, si por ejemplo, tú definieras que acá en la clase empleado, la forma de retornar el atributo salary es salary más 100, porque tú lo quieres así, la única forma de acceder al atributo salary es a través de este método. ¿Ok? Por lo tanto, la única forma de ver el atributo salary es su valor más 100, en este caso. No tienes forma de ver el valor directamente de la variable salary, ¿ok? Salvo como lo diga el programador. Y lo mismo si tú quieres modificarlo, ¿ya? Tú, por ejemplo, podías decir, crear un método que le vamos a llamar sin retorno, set salary, ¿ok? Entonces esto va a recibir un double llamado S, ¿ok? Y lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces tú perfectamente podías poner acá, salary o this salary, para que empiecen a utilizar las palabras que corresponden. This salary es igual a S. Tú podías hacer eso. Pero también podías decir, por ejemplo, if S es mayor que 0, ¿ya? Para evitar que hayan intenciones de alguien que ponga un sueldo negativo, recién ahí hago este set. Es decir, solo si el sueldo es positivo, asigno a la variable salary el valor de S. ¿Ok? Entonces, fíjate, en la persona que quiera modificar salary, solo porque tú pusiste el atributo como private o protected,
solo lo va a poder hacer a través de este método, setSalary. Por lo tanto, la forma de modificar el salario va a ser como tú se lo digas. El mismísimo que pone sueldo negativo. Claro, sería algo raro en todo caso, pero creo que para ejemplo funciona, ¿cierto? Espero que sí, que se haya entendido de todas maneras. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Creo que sí. Entonces continuemos, ¿ya? No quiero, ya hemos pasado una hora de clase, quiero por lo menos terminar la unidad en la que estamos el día de hoy, ¿ok? Entonces, ya vimos lo que se está explicando acá, que es el tema de la redefinición, la redefinición de métodos, que es lo que pasaba con el método getSalary en la clase manager. En la clase derivada podemos, es decir, en la clase hija, podemos redefinir o reescribir, sobremontar, como el término que quieran utilizar, métodos, ¿ok? Lo cual corresponde a reimplementar o recodificar un método de la clase base, que es lo que vimos recién. En la clase base teníamos definido el método getSalary de cierta manera, pero en la clase manager queremos un comportamiento distinto para el mismo método, entonces lo que hacemos es reescribirlo, y lo reescribimos de la manera que lo mostramos recién. Si en la clase hija deseamos acceder al método de la clase base, lo podemos hacer utilizando la palabra reservada super, como ya explicamos. Si ponemos simplemente super, Java supone que estás tratando de acceder al constructor. Sin embargo, si quieres acceder a un método o a algún atributo específico de la clase base, tienes que utilizar la notación que ya hemos visto, super, punto, el nombre del método, o super, punto, el nombre del atributo. Recordar que también usamos esta palabra reservada para invocar constructores de la clase base, que fue lo que ya explicamos. Y un ejemplo sería el manager también es un empleado, que fue el ejemplo que vimos recién en código, ¿ya? Entonces, por supuesto, de la clase base, que es manager, o sea, perdón, empleado, la clase employee, que es la clase base, podemos definir clases que hereden de esta clase base. Entonces podemos definir manager, secretario y programador, manager, secretary and programmer, como clases que derivan de empleado. Y a su vez podemos definir otra clase que herede de manager. Entonces, recordando, cuando nosotros generamos herencia de esta manera, manager hereda todos los métodos y atributos de la clase empleado. Eso no quita que en la clase manager podamos reescribir alguno de los métodos. Lo mismo para secretario, para secretaria o como quieran, y lo mismo para programador. Y ahora, ejecutivo, executive, hereda a su vez de manager, y manager heredó todos sus métodos y atributos de empleado, más lo que nosotros definimos específico para la clase manager. ¿Profe? Sí, dime. Entonces, la palabra super, ya sea como constructor o como cualquier método o atributo, en este caso de ejecutivo viene siendo lo de manager o lo de empleado. No, manager. Cuando tú desde executive utilizas la palabra reservada super, te refieres a todo aquello, a aquel método y atributo que esté dentro de manager. Pero ojo, los métodos y atributos de manager vienen desde empleado, ¿ok? Entonces, una parte de ellos. Entonces, si tú pones super, punto, qué sé yo, get hired, ¿cómo era el...? No sé si todavía tengo abierto el archivo, creo que no. Hagámoslo. Vamos a hacer una definición acá bien rápida. Class executive, ¿ya? Extends manager. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a hacer simplemente el constructor de esta clase. Entonces ya public executive, y esto lo voy a copiar y pegar. ¿Ok? Entonces imagínate que lo que quieres hacer es reutilizar lo que ya estaba escrito para manager. Entonces tú simplemente pones super.manager, ¿cierto? Con las variables de entradas que tuvo el mismo constructor de executive. Entonces tendríamos n para el nombre, s para el salario, y las variables para la fecha de contratación. ¿Ok? Entonces fíjate, al escribir tú esta línea, estás diciendo, cuando se ejecute el constructor de executive, el comportamiento de este constructor va a depender directamente, o bueno, vamos a ponerlo con la otra anotación para que vean que ambas son
intercambiables, esto es igual, ¿no? Es el mismo comportamiento, estamos llamando al constructor de la clase padre, que en este caso es manager. Ahora fíjate, ¿qué es lo que hace la clase manager? Llama a su vez al constructor de su clase base, que es la clase empleado. Entonces, a pesar de que no está llamando directamente al constructor de la clase empleado, en este caso en particular, indirectamente lo estás llamando, porque el constructor de manager llama a la clase al constructor de empleado. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Sí, profe, gracias. Ok, gracias a ti. Continuamos. Habíamos hablado del principio de sustitución. Vamos a retomarlo acá. Entonces habíamos dicho que según el principio de sustitución, referencias a objetos de la clase base pueden apuntar a objetos de una clase derivada sin crear problemas. Entonces, ¿qué quiere decir esto en notación de Java? Si yo creo, sería... Perfecto. Sería employee. Vamos a crear un objeto, ¿cierto? Llamado E, ¿cierto? De la clase employee. Miren. Entonces, acá al poner employee E, si recuerdan las clases anteriores, estamos creando una referencia a la clase employee. Por lo tanto, lo que normalmente deberíamos hacer nosotros es asociar esa referencia con la creación de un objeto, que esa creación se va a realizar en la memoria dinámica. ¿Cómo hacíamos eso? A través del operador new. Entonces poníamos new employee, ¿cierto? Y con todas las entradas de employee, ¿cierto? Entonces con esto creamos un nuevo empleado utilizando, por supuesto, el constructor de empleado. Eso crea un objeto en memoria dinámica que con el operador de asignación se asocia a la referencia llamada E. ¿Ok? Sin embargo, podemos también hacer lo siguiente. Podemos asociar esta referencia a un manager. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Estamos creando un objeto llamado manager en memoria dinámica, ¿cierto? Y a ese objeto le estamos asociando una referencia de tipo empleado. ¿Ok? Entonces estamos utilizando una referencia de la clase base apuntando a un objeto de la clase derivada. Esto se puede hacer sin problemas, ¿ya? Porque imagínate, si yo necesito un empleado y me llega un manager también a la vez es un empleado, por lo tanto, no hay problema que me llegue o un empleado o un manager. Sin embargo, si yo intento hacer e.setBonus, ahí es donde van a empezar los problemas, el bonus, qué sé yo, 1000. ¿Ok? Ahí es donde empiezan los problemas. A pesar de que esta referencia yo la puedo hacer, la referencia que yo creé sigue siendo de tipo empleado. Como las referencias de tipo empleado, a pesar de que la asocie con un objeto de la clase derivada, solo voy a poder acceder a aquellos métodos y atributos de la clase original, de la clase base, de la clase empleado. Es decir, esta línea de acá va a tirarte un error, porque a través de una referencia de empleado estás tratando de acceder a un método específico de la clase manager. Y si te fijas, empleado no tiene definido el método setBonus, no lo conoce. Y como estás tratando de acceder a ese método a través de una referencia de empleado, no va a funcionar. ¿Ok? Por lo tanto, hay que tener cuidado en ese sentido. Por eso, y a eso se refiere el tema de sustitución, ¿ya? Yo puedo sustituir esto de acá, ¿ok? Con un objeto manager o con un objeto empleado, si la referencia es de tipo empleado, ¿ok? Porque un manager también es a la vez un empleado, por lo tanto no hay ningún problema que yo intercale el uso de un empleado o un manager para referencias de tipo empleado. Entonces, como habíamos dicho antes, para el tema de la herencia es necesaria la relación es un, pero no es suficiente. Y esto porque la verdad que nuestro idioma, el español, permite, por ejemplo, decir que un cuadrado es un rectángulo de lados iguales. ¿Ok? Sin embargo, esto lleva problemas cuando queremos aplicar el principio de sustitución.
¿Ok? Por ejemplo, fíjense, vamos a ver el siguiente ejemplo. Get it, creo que tengo acá la clase rectangle. Ok. Entonces, mira. Tenemos definido la clase rectángulo y por acá abajo tenemos definida la clase cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjate que un rectángulo tiene lados distintos, ¿cierto? Y en este caso se le definieron los atributos para cada uno de los lados y a la vez se definieron algunos métodos para setear el ancho y el alto, lo cual modifica alguno de los lados, ¿ok? Entonces fíjate que si nosotros creamos la clase cuadrado, la clase square, que extienda, que herede de rectángulo, vamos a tener un problema acá, porque nosotros, si por ejemplo seteamos ¿cómo se llama? El alto del cuadrado, lo que debería hacer acá es cambiar, por el hecho de ser un cuadrado, debería cambiar el alto y el ancho al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que ese tipo de cosas se pueden hacer, pueden haber cosas a las cuales nosotros no podamos modificar. Porque fíjate, nosotros acá estamos llamando al método cambiar altura, ¿cierto? A través de la clase rectángulo, o sea, de la clase cuadrado, esperando a lo mejor modificar uno de los lados, pero estamos modificando los dos a la vez. Entonces se generan estos problemas en el tema de la sustitución y en el tema de cómo extendemos cada uno de los métodos que podían generar problemática y que no se puedan resolver. Entonces ahí hay que tener cuidado de si las relaciones que nosotros planteamos realmente se pueden traducir a herencia dentro de tu código Java. ¿Ok? Continuamos. Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos de los problemas que se pueden producir. ¿Qué pasa si recibido una referencia rectángulo se nos ocurre invocar un cambio de uno de esos lados? ¿Ok? O sea, tenemos una referencia de rectángulo asociado a un método, o sea, a un objeto cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora no puedo escribir. Si tuviéramos, por ejemplo, acá, vamos a abrir de nuevo el código. Si tuviéramos acá, por ejemplo, una referencia, rectangle R, y hiciéramos new square, ¿ok? Y pusiéramos r.set width, creo que era el... Entonces, fíjate, nuevamente, estamos creando una referencia rectángulo y esa referencia la estamos asociando con el objeto cuadrado, ¿ok? Pero como la referencia sigue siendo de rectángulo, al llamar al método setWidth, vamos a estar llamando al método setWidth de la clase rectángulo, ¿ok? No al que está definido en la clase cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos usando una referencia de rectángulo, ¿ok? Por lo tanto, si tratamos de modificar el ancho utilizando la referencia rectángulo, la verdad que vamos a modificar uno solo de los lados, cuando lo que de verdad debería ocurrir sería modificar ambos lados, porque es un cuadrado, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas puede generar problemas. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando nosotros definimos las herencias. Como les digo, esto a lo mejor se puede arreglar con redefinición de métodos, pero siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá cuando hay una aplicación que tiene muchas definiciones distintas, con muchas sustituciones, puede haber problemas, que fue el ejemplo que vimos recién. ¿Ok? Entonces, retomando el tema del polimorfismo, nosotros habíamos visto que polimorfismo tiene que ver con que algo puede tomar distintas formas, ¿ya? Por ejemplo, cuando vía un subtipo, asignamos una instancia de una subclase a una referencia de la clase base. Es decir, por ejemplo, un estudiante puede adoptar el rol de una persona. ¿Por qué? Porque a través de la referencia de una clase asociada a la creación de un objeto de la subclase, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, tenemos la clase base, que es persona, y la subclase, que es estudiante. Nosotros creamos una referencia de persona asociada a estudiante, o incluso ni siquiera eso, una referencia de estudiante asociado a un objeto estudiante, podemos utilizarlo a lo mejor en un método o en algún contexto que nosotros necesitemos personas, porque un estudiante puede adoptar el rol de una persona. ¿Ok?
Puede ser también el tema del polimorfismo aplicado cuando invocamos el mismo nombre de método sobre instancias de distintas clases. Entonces podemos tener el mismo método utilizado de distintas maneras, dependiendo de la firma, que es algo que ya habíamos visto. Dependiendo de la firma puede ser utilizado en instancias de distintas clases, es decir, en distintos objetos que nosotros hayamos creado. O cuando creamos múltiples métodos del mismo nombre, que es lo que ya habíamos visto también. Entonces, la primera forma de polimorfismo listada corresponde al subtipo principio de sustitución, que fue el que ya conversamos, que el principio de sustitución corresponde a una forma de polimorfismo. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo podemos asignar un objeto que tiene más atributos a uno que tiene menos? Y la respuesta a eso es que la verdad que no hay problema cuando ambos son referencias, es decir, cuando nosotros utilizamos la referencia del elemento que corresponde, ¿ok? Entonces, un ejemplo de esto, tenemos la clase empleado, tenemos la clase manager que extiende empleado, y por supuesto cada uno tiene su código de métodos y atributos definido acá, y podemos crear una referencia de empleado y decir E es igual a new employee, es decir, el objeto que estamos creando acá, ¿cierto? Lo podemos asignar a la variable E, que es una referencia a empleado. Eso no hay ningún problema. Y esto de acá también se puede hacer. Tú puedes crear una referencia de tipo empleado y asignarla a un nuevo objeto de tipo manager por principio de sustitución. Ahora, ¿qué pasa al revés? Al revés, la verdad que esto no es válido. Tú no puedes crear, por ejemplo, una referencia manager y asignarla a un objeto de tipo empleado. Eso no se puede hacer porque desde la referencia manager tú podrías intentar acceder a los métodos y atributos que son específicos de manager, y como el objeto que tú creaste, que es el objeto empleado, no los tiene, va a generarte errores, ¿ok? Como dice acá, no es válido porque toda referencia a manager debe poder responder a todos sus métodos y todos sus atributos en caso de que no necesites acceder. ¿Ok? Acá un poquito explicado, ¿cierto? La misma idea. Tenemos que, si tenemos un empleado E, y esa variable E, esa referencia de tipo empleado, la asociamos a un objeto empleado, acá la verdad que no hay ningún problema, porque desde esta referencia podemos acceder a todos los atributos de la clase empleado, ¿ok? Y a todos sus métodos también. Y lo mismo ocurre acá. Desde la referencia E, si nosotros ahora la asignamos a un objeto de tipo manager, podemos acceder a los mismos métodos que ya estaban definidos en la clase empleado. Que tenga métodos y atributos adicionales es otro tema, pero solamente vamos a poder acceder a aquellos que están definidos dentro de la clase empleado. ¿Ok? Ahora, ¿en qué momento se hace este cruce? ¿Ya? Eso es lo que se llama el ligado dinámico, que es que al momento de yo ejecutar mi programa, verifico cuáles son las referencias y a qué cosas tiene acceso esa referencia en base a qué objeto yo le estoy asignando. ¿Ok? Como dice acá, al momento de la compilación, el compilador intenta resolver el método que corresponda según su nombre y parámetros. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un método definido dentro de una clase que esté repetido varias veces con distintos parámetros de entrada, ¿se acuerdan? La firma. El compilador en tiempo de ejecución determina cuál es el método que yo voy a ejecutar dependiendo de cuáles son los parámetros de entrada y de cuáles son las firmas que yo asigné. ¿Ok? Es decir, ¿qué implementación se invoca? Esto se hace de manera dinámica. Es decir, se invocará el método definido en la clase del objeto y no el método... Ah, bueno, y esto cuando tenemos referencias. Si tenemos una referencia, nosotros vamos a llamar al método que esté asociado con la referencia, a pesar de que el objeto que nosotros creamos sea de la clase derivada, ¿ya? Todo esto se hace en tiempo de ejecución, tanto determinar qué métodos utilizo cuando yo tengo polimorfismo, dependiendo de la firma que yo haya definido, o el hecho de cuál utilizo, si el método de la clase base o de la clase hija, dependiendo de cuál es la referencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece acá? Que nosotros tenemos acá una referencia y una instancia. Entonces esa instancia, al asignarla a la referencia, solo vamos a poder acceder a los métodos y atributos que nos permita la referencia invocar. ¿Ok?
con eso terminamos los contenidos de la clase de hoy. Hasta acá, ¿hay alguna duda o consulta? El Profe, tema del... Sí, cuéntame. ¿se puede hacer como cambios de tipo de variable? Por ejemplo, como se puede hacer de tipo flotante. Se cortó justo lo que estaba hablando, hasta te escuché hasta flotante. Ah, ya que si se puede, así como se puede, o sea, como se puede hacer el cambio de tipo Algo le pasa entero a a flotante, tu... se puede hacer ese cambio. ¿Escucha, Disculpa, profe? disculpa, algo le pasa a tu comunicación que no escucho. Si quieres escribir la duda, mejor para que nos aseguremos que entendamos bien. ¿Me escucha bien ahí? Ahí sí, sí. Que mi duda es más que nada, como por variables, se puede hacer el cambio de entero a flotante, ¿cierto? Sí, sí, perfectamente. Se puede hacer con clases? Así como casteo. Sí. Bueno, la verdad que lo hace de manera inmediata, pero tienen que estar este tipo de compatible. De hecho, el tema de hacer este cambio de referencia sí, es una especie de casteo de alguna manera. Pero transformar un objeto de una clase en otro, siempre y cuando existan herencias que lo permitan, se podría hacer. Se podría hacer. Pero tenés que tener cuidado que la referencia, al tú cambiarle, hacer este cambio del objeto, sea compatible. ¿Ok? Creo que lo vamos a ver más adelante, el tema de cómo modificar tipos de una clase a otra. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, Hablaron dos personas. Dale nomás, yo le pregunto. vale. ¿Es considerado usar el polimorfismo en el sentido de, el ejemplo, ok, tener una referencia de employee, pero con implementación de manager, ¿es considerado una buena práctica o no? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No te entendí la última parte. O sea, te escuché Sí. perfecto, te escuché perfecto, pero no te seguí la última parte de la pregunta. Ah, ya, que en el fondo usar este principio de sustitución, Ujú. por ejemplo, para poner employee igual new manager, por ejemplo, ¿Ya? ¿ya? ¿Es considerado una buena práctica o no? No es un tema de buena o mala práctica, es algo que se utiliza y se utiliza bastante. ¿Ya? ¿Y qué ventajas puede tener? Mira, yo te puedo decir una aplicación de esto. Imagínate que quieres hacer un arreglo de personas, Ujú. ¿ok? ¿Sí? O sea, más que un arreglo de personas, quieres hacer un arreglo de los distintos, mira, volviendo a la PPT. Mira. Acá, este de acá. ¿Dónde está esto? Acá, este de acá. Entonces imagínate acá que tú quisieras hacer un arreglo que contenga todos los empleados de tu empresa. Entonces que tenga los managers, los secretarios o secretarias y los programadores. Todo en el mismo arreglo. ¿Ya? Entonces, la verdad que tú utilizando solamente cada una de las clases que te acabo de nombrar, la clase manager, la clase secretaria y la clase programmer, no podrías crear un arreglo que los contenga los tres, porque son clases distintas. ¿Ok? Pero lo que sí puedes hacer es crear un arreglo de la clase empleado, ¿cierto? Porque la clase empleado es una sola clase, por lo tanto puedes crear un arreglo de esa sola clase, y cada una de las posiciones del arreglo va a ser una referencia a empleado. Y esa referencia puede apuntar perfectamente o a objetos empleados, o a objetos manager, o a objetos secretarios, o a objetos programador. ¿Te fijas? Entonces tú, utilizando la clase base, puedes crear en este caso un arreglo que incluya todas estas clases derivadas. ¿Te fijas? Ya. Entonces, Se tiene se aplicaciones podría tomar prácticas. como ejemplo, no sé cómo está implementado, y es por eso que, por ejemplo, en Python uno puede hacer una lista, una tupla de distintos tipos de objetos, por ejemplo. Python es mucho más versátil en ese sentido, ni siquiera se molesta con los temas de orientación a objetos para, para definir qué es lo que puede haber dentro de cada posición del arreglo. Así que la verdad Ah, es que es mucho más extenso que la propia orientación a objetos. ¿Ya? ya, A pesar, insisto, que creo que lo he mencionado, Python permite orientación a objetos. vale. Ok, Ya, vale. Muchas gracias, profe. ok.
la otra persona que iba a preguntar, yo estoy Yo, profe. tratando hace rato de quitar el compartir pantalla, pero a ver. Stop share. Ahí sí, perfecto. Profe, Ya, mi cuéntame. duda era que cuando llamaba a Super en la ¿Ya? clase de ejecutivo, llamaba ¿Ya? al constructor de la clase trabajador. No, Manager. no, no, al revés. Cuando llamaba a la ejecutiva, llamaba a la de empleado, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, sí. O sea, Y no, era así, porque executive derivaba de manager, ¿cierto? Entonces, cuando tú utilizabas la palabra super, estabas llamando al constructor, en este caso, de la clase base para executive, que es manager. ya, pero la segunda clase tenía un atributo que era solamente esa clase, Sí, que sí. era bono, parece, o no me acuerdo. Bono, Bonus. o bonus, creo que es. Cuando la Sí. subclase de esa clase llama a super, esa clase, ese atributo bonus también tiene que ser instanciado. Se hace, de hecho, veamos el código nuevamente. Ah, acá tengo el de rectángulo. Tengo que compartir la pantalla, sí. Veamos. Entonces, acá. Entonces, mira. Class executive, nuevamente voy a poner acá. Extends manager. ¿Ok? Perfecto. Y acá quedamos el const public, ¿cierto? Executive. Acá va a tener ciertos atributos de entrada, o sea, ciertas entradas que no las voy a escribir. Y acá lo que habíamos dicho es super, o sea, super, y con los mismos atributos. ¿Cierto? Entonces, mira, este super está llamando a el constructor de la clase base para executive. ¿Cuál es? Manager. Que está, sí está bien. Está acá, perfecto. Entonces, este constructor de acá. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es lo que hace este constructor? Por dentro, te estoy especificando el código de este constructor. Paso 1, llama al constructor de la clase base, ¿ok? Es decir, llama al constructor de employee y llena los campos nombre, salario y fecha de contratación. Eso es lo primero que hace este constructor. Y lo segundo que hace es darle al atributo interno de la clase bonus, le da un valor de 0, ¿ok? Todo eso lo hace el constructor de la clase manager. Cuando tú llamas con super desde executive, va a hacer exactamente lo mismo que hace la clase manager, porque executive, al heredar de manager, también tiene el atributo bonus, además de todos los que ya había heredado manager, ¿cierto? Que era el nombre, el salario y la fecha de contratación. Por lo tanto, la ejecución del constructor super desde executive va también a rellenar el atributo bonus, porque es el que está definido en la clase manager. Y a su Ok, vez en executive por herencia. ya, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿las Cuéntame. ayudantías van a ser grabadas? Sí, lo hablamos con los ayudantes y tienen la disposición de grabar la ayudantía. Así que los insto. Los ayudantes probablemente van a preparar algún que otro ejercicio, pero la idea es que para que le saquen provecho a las ayudantías sería que ustedes atiendan a las ayudantías, por supuesto, y les puedan hacer preguntas. Ya de esa manera el ayudante puede atacar más específicamente cuáles son las consultas que ustedes tengan y las dudas de algo que a lo mejor no haya quedado claro en la clase, o al ustedes tratar de repasarlo puede que le hayan nacido nuevas dudas. Entonces les aconsejo mucho que vayan a la ayudantía a pesar de que de que vayan a quedar grabadas, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Espero que haya quedado clara la clase de hoy. Yo sé que es un poquito complicado cuando uno se enfrenta por primera vez con estas terminologías raras. Así que espero que le haya quedado lo más claro posible. Estoy abierto a atender dudas sobre cosas conceptuales que no entienda. De hecho, ya me han llegado un par de dudas de compañeros de ustedes, las cuales atiendo lo más pronto que puedo. Así que si tienen alguna consulta, algo que no les haya quedado claro de la clase, por favor envíenmela a mí o al ayudante cuando ya empiecen la ayudantía. ¿Ok? Profe, con el asunto de la tarea, ¿Mm? no se sabe nada. Sí, se sabe algo.
Estamos escribiéndola. Debería estar lista para el fin de semana, ¿ya? Estamos escribiendo el contenido de la tarea para que esta se publique, ojalá, durante el fin de semana. Como les dije, a pesar de que probablemente tengamos que discutir con el profesor cuánto plazo vamos a dar, lo más probable es que sea alrededor de 3 semanas de plazo, ¿ya? Pero como he dicho, cada vez que se me ha preguntado por la tarea, el plazo de la tarea viene de la mano de la fecha de publicación. Así que no se angustien todavía de eso. O sea, si nosotros la publicáramos un mes después, poniendo un ejemplo solamente, daríamos 3 semanas desde la fecha de publicación, así que no pierdan cuidado con eso. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, dime. sí, era para hacerle recuerdo si podía subir los códigos de clases, por favor. Sí, hay un código que el input creo que era, ¿cierto? Sí, ese mismo. Ya, sí, gracias por el recordatorio, te lo agradezco. Lo voy a Vale. subir ahora mismo terminando la clase lo voy a subir, porque yo me acuerdo que me dijiste y lo olvidé, así que ahora mismo lo voy a hacer. Muchas gracias. Sí, profe. ¿Alguna otra consulta? Les recomiendo encarecidamente, por favor, vean el ejercicio práctico porque les va a ayudar a hacerse preguntas, a meter manos en el código, a ya empezar a meterse a Java, ¿ya? Así que revísenlo, si tienen dudas nos las hacen llegar y creo que sería todo por la clase de hoy, si no hay alguna otra consulta adicional. Ya chicos, quedamos hasta acá el día de hoy. Que tengan buena semana y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Ya. Profe. Chao. Chao, cuídense, que estén muy bien.